Buenas tardes a todos. Como nombre es Ana. Este enorme territorio en el que solo viven 2 millones de personas, en el que hay vida salvaje por muchísimos lugares, hay una serie de parques nacionales que están delimitados y controlados como parques nacionales, y después, bueno, vamos a hablar también de las concesiones privadas, porque estos puntos que veis en verde aquí son las zonas protegidas como parque nacional, es decir, que están legisladas desde el gobierno, pero bordeando todas esas áreas, lo vamos a ir viendo cuando vayamos parque a parque, hay muchísimas otras áreas extensas que están también dedicadas a vida salvaje y que no están controladas directamente por el gobierno, sí indirectamente, pero que son concesiones privadas cedidas a las comunidades que a su vez han hecho acuerdos con empresas para, bueno, pues la construcción de alojamientos o de strip para que aterricen avionetas, etcétera, pero que siguen siendo absolutamente vírgenes y salvajes. Entonces, esto confiere al safari en Botswana una característica muy especial, siempre de virginidad. No sé dentro de 20 años cómo estará esto, pero a fecha de hoy es un paraíso de vida salvaje y de sensación de virginidad. Entonces, en total, todas estas superficies entre parques nacionales más reservas privadas, tenemos casi el 40% de un país del tamaño de Francia. Os lo pongo como comparación con un país que a lo mejor geográficamente en Europa os pueda resultar más familiar y que habéis enviado clientes y habéis hecho rutas en Francia, podéis tener una idea de distancias, etc. Un 40% de todo ese espacio es salvaje. Entonces, podéis entender que la experiencia de safari que un cliente va a vivir cuando viene a Botswana es absolutamente impresionante. Bien, vamos a ir hablando un poco rápidamente de las diferencias de los hábitats entre cada una de las zonas. Voy a dar unas pinceladas de lo que es la Reserva Central del Kalahari. Deciros que si no fuera por el delta del Okavango, recordáis el mapa anterior, el delta del Okavango está ahí en el nordeste del país, perdón, noroeste del país. Si no fuera por ese espacio, todo el país sería hábitat del Kalahari. El Kalahari es un hábitat de desierto, mal llamado desierto, no se debe confundir con la idea de un desierto de dunas, de arena, porque no es así. Ahora vamos a ver fotos y lo vamos a entender. Entonces, la mayor parte del país mantiene ese hábitat. Ahora vamos a ver algunas fotos para que os hagáis alguna idea. Dentro de todo ese espacio hábitat como hábitat, por el tipo de terreno, por el tipo de vegetación, por el tipo de animales adaptados a moverse en esa vegetación, etcétera, tenemos 3 grandes espacios protegidos. Uno de ellos, el más grande de todos, la Reserva Central del Kalahari, que en inglés es Central Kalahari Game Reserve, de ahí las siglas CKGR. Para que os hagáis una idea, el tamaño de esta reserva, que es absolutamente salvaje, son 52.800 kilómetros. Para ponerle un punto de comparación, es mayor que Holanda, o sea, mayor que el país Holanda. Solamente esta reserva. Es el segundo parque nacional más grande del mundo y es un hábitat absolutamente salvaje. Este mapa que veis aquí, veis que hay una serie de triangulitos marcados. Esos triangulitos que están marcados son zonas de acampada. Zonas de acampada que no tienen nada, es decir, donde sí está autorizado y hay un cartelito que pone que tú puedes llegar con tu coche y montar tu tienda de campaña, pero no tienes absolutamente nada, no hay ningún tipo de servicio. Y en toda esta enorme extensión, más grande que Holanda, solamente hay 2 lodges dentro, que están, este que está marcado como punto B y este que está marcado como punto C. Vamos a ver después cuál es el concepto. Yo los llamo lodge, en realidad son todos tent camp. Vamos a ver después diferentes fotos y cuál es el concepto de un tent camp o lodge aquí en Botswana, porque es el mismo en todos los establecimientos. Los hay evidentemente de diferentes categorías, pero el concepto es el mismo para todos. Entonces, cualquiera que quiere venir a hacer un safari en la Reserva Central del Kalahari, normalmente la gran mayoría se centra en el norte, por 2 motivos. Primero, por proximidad con el punto más cercano, que es Maun. Para que os hagáis una idea, llegar desde Maun por carretera aquí son como unas 6 horas aproximadamente a la zona norte del Kalahari. Veis que fuera también hay algunos alojamientos que están marcados en el mapa. Estos son áreas de concesión que bordean al propio Parque Nacional, ¿de acuerdo? Y que la experiencia de safari realmente es la misma estando dentro del Parque Nacional que estando fuera del Parque Nacional en las concesiones.
concesiones, porque todas las concesiones que bordean parques o reservas nacionales no tienen ningún tipo de valla que los separe propiamente de los parques. Quiere decirse que el animal se mueve independientemente de que esté dentro de parque nacional o fuera de parque nacional, con lo cual la experiencia de safari siempre va a ser la misma, con las diferencias que después vamos a hablar entre parque nacional, que son regulaciones esencialmente. Entonces, como os digo, por un lado, el norte, veis que ya tiene más concentración de puntos de acampada que todo el resto, incluso en todo el resto no hay ni un solo alojamiento más, nada más que estos dos que están en el centro. Uno de los motivos, como os digo, es la, entre comillas, proximidad a Mahón, que es el punto de entrada, uno de los puntos de entrada más importante al país y de inicio de rutas de safari, y por otro lado porque también por hábitat es un área que se llama Deception Valley, todo este área, hay otros valles, y se llama Deception Valley porque está salpicado por una antigua corriente fluvial y diferentes lagos petrificados que se llaman pans. Entonces, estos lagos petrificados o salinas y esta corriente antigua de hace miles de años, por donde pasaba un río que crea un pequeño valle, hay momentos en los que crea efectos ópticos de que parece de que hay agua cuando en realidad no lo hay. Por eso se llama Deception Valley. Entonces, bueno, pues es un área para la experiencia de safari absolutamente fascinante y que en general, cuando ahora después vamos a hablar también de Makadi Gadi o de Naipan, también otros dos parques nacionales que son Hábitat Kalahari, la experiencia es, por un lado, la virginidad y por otro lado, la virginidad, la soledad, la limpieza. Os podéis imaginar en una superficie, si la podéis duplicar, la de Holanda por 2, entre lo que es en la propia reserva del Kalahari más todo el entorno, que no hay prácticamente ningún tipo de civilización con concesiones privadas, apenas hay algunas aldeas salpicadas. Os podéis imaginar 2 veces el tamaño de Holanda con luz cero, es decir, contaminación lumínica cero. ¿Os podéis imaginar lo que es mirar al cielo del Kalahari por la noche? O sea, no, es indescriptible, es indescriptible. O sea, es una inmersión en la naturaleza absolutamente espectacular. Entonces, como veis, que ya os comentaba antes, el hecho de que se llame desierto del Kalahari fue Livingstone el que decidió llamarlo allí. Es un hábitat que históricamente ha estado habitado por bosquimanos San, la tribu San, que son recolectores cazadores, han sido recolectores cazadores nómadas durante miles y miles de años, han habitado estas tierras, y cuando Livingstone pasó por aquí, le dieron el nombre, le pareció muy árido y decidió llamarlo desierto, y el nombre es absolutamente imposible de transcribir porque la lengua San se emite con sonidos guturales, que sería algo así, si yo intento reproducirlo va a quedar hasta ridículo, pero lo intentaré así, sería algo así como Cati, ¿de acuerdo? Entonces, es un chasquido que nosotros los occidentales somos absolutamente incapaces de reproducir. Lo que le pareció más similar a Livingstone fue Kalahari, el sonido que le estaban diciendo, y lo más parecido realmente que le decían era Galagadi, que significa tierra de sed. Entonces fue Livingstone el que decidió llamarlo de desierto, y se le ha seguido llamando desierto, pero se contrapone con el concepto de desierto porque tiene mucha vida. El tipo de paisaje que se encuentra en todo el hábitat Kalahari es este tipo de paisaje que estás viendo aquí. Es decir, es muy boscoso de arbustos, de matorrales, con una gran cantidad una gran variedad floral impresionante, que quien tienes la posibilidad de estar 1 o 2 días con bosquimanos y te explican la cantidad de plantas medicinales y alimenticias que hay en esto que parecen hierbajos secos. Son capaces de encontrar agua en las raíces de determinadas plantas. Es algo absolutamente impresionante. Entonces, de desierto en definitiva tiene poco. Y además tiene una característica muy espectacular. Es que hay determinadas especies de animales, como estos que estáis viendo en estas fotos, los animales que vemos aquí son oryx, se llama también Gensbok, o estos que estamos viendo aquí, Springbok,
que no, son especies que no vamos a encontrar en el norte de Botswana, en áreas donde ya tenemos más agua, precisamente por la influencia del delta del Okavango. Entonces, estos son los motivos que traen a clientes a querer venir a vivir la experiencia en el desierto del Kalahari. Esta foto que veis de aquí arriba, o sea, es decir, son llanuras inmensas, inmensas. Esto es en el área de Deception Valley y esto es lo que serían uno de los pans, de las salinas, ¿de acuerdo? En esta zona. Entonces, bueno, pues después vamos a ver salinas más grandes, pero ya veis que el paisaje donde están estas salinas, la hierba no crece de la misma forma, precisamente porque el suelo es demasiado salino. Pero esto también hace que cuando llega la temporada de lluvias, vamos a hablar después también de las temporadas, aquí los herbívoros llegan en grandes manadas, porque este suelo salino, precisamente fuera de estas zonas de salares, el resto del suelo de Botswana es increíblemente arenoso, con lo cual toda la vegetación que crece, una de sus características es que es muy pobre en sales y minerales, y todos los herbívoros necesitan esas sales y minerales. Cuando llega la época de lluvias y esas áreas más salinas se cubren de agua, primero el agua ya de por sí es más salino, evidentemente, pero además toda la hierba que crece en esa época en los alrededores es mucho más rica en minerales y esto hace que es un momento excepcional para venir a hacer safari en las áreas de hábitat Kalahari. Una de estas áreas es esta reserva central del Kalahari. Mismo hábitat vamos a tener en dos parques que tenemos al lado, relativamente cerca, hacia el este, que son Makgadikgadi y Naipan. Entonces, como hábitat es el mismo, el tipo de experiencia de safari es bastante parecida. Os voy a marcar cuáles son las diferencias entre la Reserva Central del Kalahari y estos dos parques juntos, Naipan y Makgadikgadi National Park. Una de las características que les hace ser un poco diferentes, primero, bueno, son más pequeños, bastante más pequeños, evidentemente. Después podemos volver a ver el mapa con todos los parques y entonces esto casi es un punto comparativamente con la gran reserva del Kalahari, pero también están bastante más cerca de Maun, lo cual quiere decir que en determinadas ocasiones, por proximidad y por cercanía, podemos traer a los clientes a este área si quieren vivir esa experiencia de safari en hábitat Kalahari, porque van a tener una experiencia bastante similar en cuanto a número de especies, etcétera. Obviamente no tienen esa gran inmensidad que hay en el Kalahari, pero van a tener también una sensación de soledad y de virginidad. Después hay dos características que sí que les hacen diferentes. Por un lado, en el caso de Makgadikgadi, que bueno, entre los dos veis que están separados por esta carretera nacional que comunica Maun con Nata, es realmente la única separación que tienen entre Naipan en el norte y Makgadikgadi en el sur. Aquí tenemos la característica de que tenemos el río Boteti. El río Boteti... el río Boteti es un canal del delta del Okavango y viene marcando toda esta frontera porque termina muriendo en una de las salinas de aquí, ¿vale? Toda esta frontera la va cubriendo el río Boteti y termina muriendo, desapareciendo en un lago en los salares de Nuetnuet. Vamos a hablar de los salares también a continuación. Entonces, esa no es permanente, porque como todo canal del delta del Okavango, y este que está bastante alejado, ¿de acuerdo? Es uno de los ya muy alejados de lo que es el corazón del delta, hay momentos en los que se queda seco. Cuando el delta del Okavango no tiene suficiente cantidad de agua, pues entonces se queda seco. Pero el hecho de que aquí haya una corriente de agua semipermanente hace que los animales se vengan aquí a buscar agua. Entonces, esto hace que en toda este área de aquí siempre haya bastante concentración de vida salvaje, porque vienen en busca de este agua. A nivel alojamiento, aquí tenemos en este parque nacional en el interior no hay ningún alojamiento. En Naipan, que el hábitat es muy parecido y es el mismo, hay un lodge de lujo que está más o menos aquí ubicado, y después aquí tenemos tres
Tenemos Menoacuena, tenemos el Erolatau, que son de gama alta, 5 estrellas, y luego tenemos uno más sencillo aquí en los alrededores de Kumaga. Y después dentro, tanto en Naipan como en Makgadikgadi, tenemos una zona de acampada pública y diferentes sitios de acampada para operadores autorizados. Esto vais a ver que cuando os vaya hablando de las opciones de alojamiento, que es importante para cuando vamos a organizar un safari donde vamos a alojar a los clientes, os voy a ir hablando de lodge, que, repito, lodge o tent camp, que después vamos a ver ejemplos y vais a ver que todos funcionan exactamente igual en cuanto a concepto, y después sitios de acampada públicos y sitios de acampada para operadores autorizados. Y después vamos a ver los estilos de safari. Entonces, ¿qué es lo que trae a un cliente o qué es lo que nos trae a recomendar a un cliente venir a este área? Por un lado, como os decía, para el cliente que quiera experimentar la experiencia de safari en un desierto, en un hábitat más desértico, ver especies que no vamos a encontrar después en el norte. Y hay un dato muy importante que nos va a hacer que podamos traer a los clientes y recomendarles que vengan a Makgadikgadi. Tenemos estos dos enormes salares que luego, bueno, aquí en el mapa están marcados así, pero luego entre medias hay un montón de pequeños salares. Si los juntáramos todos, esta cuenca de Makgadikgadi, este salar sería el más grande del mundo. La superficie de los dos sumados es la más grande, el salar más grande del mundo. Como os decía antes, estos salares son un atractivo muy importante en la época de lluvias para las manadas de herbívoros, es decir, cebras, ñus, impalas, antílopes, porque necesitan las sales. Entonces, en la época de lluvia se produce un movimiento migratorio muy importante de cebras y ñus que bajan desde el río Chobe a este área cuando empiezan las lluvias. Vamos a centrar aquí ahora ya temporada de lluvias, temporada seca. Este país, Botswana, solamente tiene 2 estaciones. Estamos por encima, la mayor parte del país está por encima del trópico de Capricornio. Este hábitat desértico está marcado también por la altura del país. Estamos a 1000 metros de altura de promedio. El país no tiene prácticamente elevaciones, es como si fuera una enorme meseta de casi 600.000 kilómetros cuadrados a 1000 metros sobre el nivel del mar, y todas estas características son las que terminan el tipo de suelo, etcétera, terminan creando este hábitat tan desértico en prácticamente todo el territorio. Bien, entonces las lluvias empiezan como en todo el cono sur de África. Esto es común a Angola, Namibia, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue y Botswana, por supuesto. Más o menos a finales de octubre, mediados de noviembre, pues depende. Mira, este año no sé, porque llevamos 2 días con unos nubarrones de estos de pretormenta, que es anormal en esta época del año. Estamos todavía demasiado pronto, pero parece que va a explotar de un momento a otro. Además, aquí las lluvias son de esas que explotan y caen de golpe. Pero lo normal es que ya en serio empiezan como a mediados de noviembre y terminan a mediados, normalmente finales de marzo, mediados de abril. Entonces, durante esos meses son los meses de lluvia. Y el resto del año lo normal es que no caiga ni una gota de agua y son muy secos. Entonces, cuando empiezan las lluvias en noviembre, las grandes manadas de cebras que normalmente están arriba en el norte, en los alrededores del río Chobe como fuente permanente de agua, empiezan a migrar y empiezan a bajar una parte importante de ellas a todo este área, precisamente porque saben que cuando las lluvias empiecen a consolidarse y empiecen a estar encima de los salares que llegan a convertirse en auténticos lagos, necesitan estas sales. Entonces es una época del año que a lo mejor no es tan fácil venir para ver esa migración, pero sí en el mes de abril, marzo-abril, cuando esa migración empieza a volver hacia el norte. Entonces, es un leitmotiv en los meses de marzo-abril que cada vez más gente viene expresamente para ver esa migración, que intentar encontrar esos miles y miles y miles de cebras moviéndose juntos por distancia que recorren es la migración más grande de mamíferos del mundo en cuanto a distancia recorrida. Después, durante el resto del año, los salares no tienen vida salvaje. Una vez que desaparecen las lluvias, no tienen vida salvaje prácticamente. Y de hecho, si os habéis dado cuenta, voy a volver un momento a la diapositiva anterior, todo este área de los salares
¿de acuerdo? No está declarado parque nacional. Aquí hay una zona de reserva porque hay un área que cuando empiezan las lluvias nuevamente es un área, veis que se llama Nata Bird Sanctuary, en el que paran muchísimas aves que están migrando desde el hemisferio norte cuando empiezan las lluvias, pero todo esto no es parque nacional. Cuando las lluvias desaparecen aquí prácticamente no queda vida salvaje, hay aldeas salpicadas, hay vacas, pero entonces, ¿qué es lo que hace durante el resto del año? Y hay muchos clientes que en temporada seca quieren venir y es precisamente ver el paisaje del salar, esa superficie inmensa que no acaba, que es como infinita. En algunos puntos, esta foto que veis aquí se llama Kubu Island, en medio de una superficie blanca que no tiene fin a la vista, se pierde en el infinito, aparecen determinadas formaciones, islas, se llaman islas porque son formaciones rocosas en las que además, por ejemplo, esta es la más famosa, Kubu Island, es un sitio mágico, precioso, son formaciones graníticas pues procedentes de movimientos tectónicos y volcánicos de hace millones de años y que se han quedado ahí en medio del salar y donde los baobabs han crecido. Esta pequeña isla tiene como más de 90 baobabs. Entonces, hay mucha gente que quiere venir a los salares de Makgadikgadi no ya por la experiencia de safari, sino para ver este paisaje. De hecho, estas formaciones rocosas aquí las poblaciones locales las consideran sagradas. Para que os hagáis una idea de los contrastes de las fotografías que hemos visto anteriormente junto con estas, hasta qué punto cambia todo cuando las lluvias llegan. Aquí podéis ver uno de los momentos en uno de nuestros safaris de abril buscando la migración de cebras, y en esta foto de aquí arriba, esto es el salar de Nai, uno de los salares de Naipan, el salar cubierto de agua, se convierten en auténticos lagos, o sea, el paisaje cambia radicalmente y la experiencia de safari es absolutamente fascinante. Bien, entonces, creo que con esto os he dado un poco una idea de qué es el Kalahari, que es un hábitat tan grande en todo el país de Botswana y que realmente es algo muy, muy importante. Ese parque nacional que os decía al principio, Kalahari, que no iba a hablar con él, de él en este momento porque es algo demasiado alejado y no es fácil que un cliente que viene por primera vez a Botswana vaya a ir al Kalahari. Es esto mismo que os acabo de contar, pero todavía más salvaje. Tiene la característica de ser además un parque transfronterizo, es decir, que una parte está en Sudáfrica, una parte está en Botswana y está gestionado entre los dos países, lo cual es uno de esos éxitos conservacionistas que no siempre son fáciles de que funcionen, pero que está funcionando muy bien. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la joya de la corona del país, de la experiencia de safari, que es el Delta del Okavango. Para todos aquellos que os guste la naturaleza y hayáis visto documentales, seguro que si seguís documentales de naturaleza habréis visto 100.000 del Delta del Okavango, porque hay tantos documentales filmados aquí, precisamente porque todo ese contraste de desierto que os estaba comentando lo rompe la llegada del agua de este río Okavango que nace en Angola. Entonces crea una anomalía absolutamente fascinante en todo el país, en este hábitat. Bien, entonces lo que es el mapa del delta del Okavango, lo que se considera delta del Okavango, sería esta especie de sartén que crea toda esta zona, ¿de acuerdo? Y conteniendo y como figura oficial de protección, dentro tenemos la reserva de Moremi que está conteniendo una parte del delta del Okavango, ¿de acuerdo? Entonces, para clientes que os digan que ir al delta del Okavango, les recomendamos un lodge en Moremi y te digan, no, es que ir al delta del Okavango, no, mira, un cliente que va a la reserva de Moremi está visitando el delta del Okavango porque Moremi está conteniendo una parte del delta del Okavango. Todo el resto, ¿de acuerdo? Todo el resto son concesiones privadas. Son concesiones privadas y podéis ver la cantidad de alojamientos que hay por fuera. De hecho, hay más en las concesiones privadas que dentro de lo que es la reserva de Moremi. La reserva de Moremi, como todas las reservas y parques nacionales, una de las diferencias principales entre concesión privada y parque o reserva nacional, a nivel legislación y demás,
es exactamente lo mismo parque que reserva nacional. No sé por qué unos se llaman reservas y otros se llaman parques nacionales, porque no tienen ningún tipo de diferencia en cuanto a legislación, conservación, mantenimiento, etcétera. Pero sí que hay diferencia en cuanto a que son estos parques o reservas nacionales y las concesiones privadas. Las concesiones privadas tú no puedes ir libremente, solamente puedes ir si te alojas en uno de los lodges que estén en esa reserva, que además normalmente cada reserva tiene uno, o sea, no se masifican. En cambio, las reservas y parques nacionales son de acceso público, incluso aunque haya lodge dentro, pero cualquier viajero puede entrar en la reserva y puede realizar safari por su cuenta, lo que no se puede hacer en las concesiones privadas. Entonces, a nivel infraestructura, dentro de lo que es la reserva de Moremi, la parte protegida, como hábitat tenemos, digamos, lo dividimos en dos mitades, ¿bien? Por un lado, tenemos esta mitad oriental, que es lo que se llama la lengua de Moremi, y que, si bien, como os digo, sigue siendo hábitat delta del Okavango, de hecho aquí está Maún, vemos aquí Maún por aquí abajo, esta mitad de la derecha es accesible, estaba intentando marcaros el mapa Maún, ¿de acuerdo? Maún está aquí abajo, es decir, veis que es delta del Okavango, aquí a 2 minutos de mi casa tengo uno de los canales que pasa, el río Tamalacán, es uno de los canales. Entonces, cualquier viajero puede coger su coche, cualquier persona puede coger su coche desde aquí, irse a Moremi, hacer un día de safari y volver. Es acceso público. Entonces, toda esta mitad de aquí, aunque también está afectada por áreas de inundación, con canales, con lagunas, que unas veces unas áreas están más accesibles, otras veces menos, pero en líneas generales toda esta mitad oriental es prácticamente transitable al 100% prácticamente en coche, en vehículo todoterreno. Eso sí, siempre tiene que ser un todoterreno porque todo es abrupto y demás. Puede haber áreas que te las cuentes en un momento determinado inundadas, etcétera, pero se puede explorar y lo puede hacer cualquier persona que conduzca un todoterreno y que pueda hacerlo. Si nos queremos hacer un safari en el que nos estemos alojando y nos quedemos varios días en Moremi, que es lo normal, porque ir desde Maún es una paliza, no deja de ser una paliza, son como 3 horas para llegar a la Puerta Sur, más luego unas pocas pegas de safari, otras 3 o 4 para volver, es como una paliza mortal, hay gente que lo hace, pero es una paliza impresionante. Entonces tenemos nuevamente, en este área de aquí, tenemos aquí estos 3 alojamientos, 3 lodges. Estos 3, perdón, los 3 son de 5 estrellas y normalmente el cliente que se aloja en esos lodges tiene absolutamente todo incluido, y precisamente por la distancia y el tiempo que se tarda en llegar, lo normal es llegar en avioneta. Hay street. Dentro de Moremi, de la reserva de Moremi, aparte de estos 3, tenemos después aquí Mompo Camp y tenemos aquí Chief Camp, que está más o menos por aquí. Después ya todos los demás están fuera, en reservas privadas, son los únicos los que están dentro. Y después tenemos sitios públicos de acampada, donde cada uno, cualquier persona puede ir con su coche y montar su tienda de campaña. Hay 4 camping públicos en total en Moremi, uno en la puerta sur, en la puerta norte, otro aquí en Cacanaca, que este área se llama el área de Cacanaca, y un último en la puerta norte, aquí, en el área norte, en este punto de aquí. Hay esos 4 camping públicos y después hay diferentes sitios de acampada para operadores especializados en la acampada móvil, que vamos a hablar después de ella. La experiencia de safari mayoritariamente, sobre todo en estos lodges o que estés acampando, esa experiencia de safari, aunque se puede hacer también safari por los canales en lancha desde Cacanaca, desde Cell Bridge, porque hay numerosas lagunas y hay numerosas áreas en las que te puedes montar en una lancha y realizar safari en lancha, pero normalmente el pasajero que viene a esta región hace una parte muy importante de su safari en 4x4 rastreando, buscando animales. La concentración de fauna es espectacular. Hay todas las especies, incluido en este momento ya también los rinocerontes. O sea, es decir, Moremi es un lugar en Botswana en el que se pueden avistar los famosos 5 grandes. El resto, como os digo, son todo concesiones privadas y mayoritariamente todos estos alojamientos en concesiones privadas en el Delta suelen ser todos caros, de gama alta, y se dividen, independientemente de su categoría como alojamiento, a nivel experiencia se dividen en 2 tipos. Por un lado, los que llamamos safaris de solo agua,
Quiere decir que son, perdón, que me he pasado la diapositiva hecho antes de tiempo, son alojamientos que están en áreas del delta del Okavango, que está construido el alojamiento en una pequeña isla que se forma en medio de canales, lagunas, etcétera, pero que no se puede conducir en 4x4, son solo accesibles en avioneta y normalmente los safaris se realizan solo en los canales, en lancha, en canoa o safaris a pie, son lo que llamamos lodge de agua. Esto es importante a la hora de cuando vayamos a ofrecerle a un cliente este tipo de experiencia, explicarle muy bien qué es lo que va a vivir. Y después tenemos los lodge que se llaman mixtos, porque suelen estar en áreas donde la cantidad de tierra que tienen sí es suficiente para poder explorar en 4x4, pero además tienen canales cerca en los que se puede realizar safari también en lancha o en canoa. Y hay algunos de estos mixtos que pueden ser estacionales, es decir, que en la época de menos nivel de agua en el delta, sí pueden realizar safaris en 4x4 porque tienen planicies aluviales que hasta que no llega la crecida del delta se puede transitar en 4x4 y realizar búsqueda de vida salvaje, pero cuando llega la crecida del delta ya no es posible y solamente se pueden hacer safaris en lancha. Todo esto es muy importante a la hora de entender a qué tipo de alojamiento, no solamente por la cantidad de dinero que cuesta y por el lujo que tiene, sino también por el tipo de experiencia que el cliente va a vivir. Y después tenemos una joya de la corona dentro del hábitat delta del Okavango, que es toda este área de aquí. Toda este área de aquí, todo esto es una concesión privada increíblemente rica, que tiene varias áreas que se llaman Selinda, que se llaman Cuando, que se llaman Linyanti. ¿Por qué es increíblemente rica? Porque son una serie de planicies y que se inundan, porque aquí llega el río Cuando. El río Cuando nace en Angola. Este pico que nos queda aquí, a ver si a mi ratón le da la gana estarse quietecito y aparecer por donde yo quiero que aparezca, este pico que queda aquí sería el pico de Namibia, si recordáis el mapa de Namibia, este pico que queda en la franja del Caprivi. Entonces el río cuando entra por aquí, aquí hay una serie de planicies y el río cuando empieza a bifurcarse en una serie de canales. Esa serie de canales llega a un punto que empiezan a desviarse hacia el este, se vuelven a juntar en lo que es el río Linyanti, que continúa avanzando hacia el este y vuelve a entrar en Botswana, ya conociéndose como río Chobe. Entonces, toda esta formación, aquí hay otro canal, que es el canal de Selinda, que es un canal que comunica el delta del Okavango con el río Cuando y crea donde hay áreas de planicies, donde crece la hierba y donde hay inundaciones estacionales, son zonas en las que la vida salvaje va allí como loca porque son zonas de grandes pastos, sencillos, ricos, entonces son siempre zonas muy ricas en vida salvaje. Como podéis observar, además, absolutamente despoblado de alojamientos, hay muy pocos, es una zona muy exclusiva, yo creo que es la zona más exclusiva de Botswana, sin duda alguna, y donde los alojamientos que hay son absolutamente privilegiados, todos de gama muy alta en cuanto al lujo que ofrecen, pero además por la experiencia de safari, solamente accesibles en avioneta, ¿de acuerdo? Entonces, solamente un comentario a añadir más al delta del Okavango. Os estoy hablando de la crecida, de la cantidad de aguas, hemos hablado de las temporadas de lluvia, de la temporada seca. Importante tener en cuenta que la crecida del delta va al contrario de las lluvias. Es muy simple y muy sencillo. Como os he dicho, todo el cono sur de África tiene la misma división en temporada de lluvias, temporada de secas. Es decir, cuando está lloviendo aquí en Botswana, está lloviendo en Angola, y estos ríos, tanto el Cuando como el Okavango, nacen en Angola, en montañas de Angola. Entonces, este río Okavango que nace en Angola, que además allí se llama, y lo veréis en Namibia, porque sabéis que atraviesa una parte de la franja del Caprivi de Namibia. En Namibia se llama Kavango, no Okavango. Y en Angola se le llama Cubango. Tiene un recorrido de más de 1000 y pico kilómetros y hay una parte muy importante de su recorrido, una vez que baja las montañas, que la cubre en un territorio con muy baja, muy pequeño desnivel. Entonces tarda mucho en llegar el agua aquí. La crecida del delta empieza a llegar a Botswana
aproximadamente a mediados de mayo, junio, es decir, cuando ya las lluvias terminaron. No quiere decir que los canales del delta y las lagunas no recojan también agua de las propias lluvias de Botswana, pero la mayor parte llega de la crecida de las aguas que vienen de Angola y la crecida, el delta del Okavango está a su nivel máximo normalmente entre los meses de julio hasta mediados de agosto. A partir de ahí ya el agua empieza a dejar de llegar, evidentemente, porque en Angola ya hace muchos meses que dejaron de terminar las lluvias. Aquí los calores empiezan a subirse hacia arriba, las temperaturas vamos avanzando hacia el verano y el agua se evapora. Entonces, en los meses de noviembre, diciembre, enero, el delta está en su, sobre todo diciembre, sobre todo noviembre y diciembre, está en su nivel más bajo. Enero, cuando ya empiezan las lluvias, no suficiente para que haya una crecida, pero bueno, las propias lluvias de Botswana algo alimentan los canales y las lagunas. Entonces esto es importante también a la hora de pensar en las temporadas, que siempre os quede claro que la crecida del delta va al revés de la temporada de lluvias, ¿de acuerdo? Bien, por último tenemos el Parque Nacional Chobe. ¿Qué experiencia va a ofrecer el Parque Nacional Chobe? El Parque Nacional Chobe es muy grande y normalmente lo más conocido del Parque Nacional Chobe es el Piquito del Norte, nada más, el río Chobe. Probablemente hayáis tenido ya algún cliente al que lo habéis enviado, pues que ha hecho Cataratas Victoria y después ha estado un par de días en Chobe haciendo safari, aquí arriba. Es el río Chobe, que como os decía, viene desde Angola también, cuando Linyanti Chobe, esa evolución hasta que llega aquí, que un poquito más adelante, de pasado Kasane, un poquito más adelante, desemboca en el río Zambezi. Es un hábitat en el que hay una concentración de vida salvaje espectacular, pero además de concentración de vida salvaje también hay concentración humana. Es decir, es el único sitio de Botswana donde todo esto que os estaba hablando de virginidad, aislamiento, exclusividad, etcétera, aquí desaparece. Esto hay que dejárselo claro al cliente. Por esto también yo a veces hablando con, no, yo ya estuve en Botswana, no, porque fui a las Cataratas Victoria y entonces pasé a Chobe 2 días y estuve 2 o 3 días haciendo safari en Chobe. No, eso no es Botswana. La experiencia de safari es muy espectacular, el río es muy impresionante, hay muchísima concentración de vida salvaje. En 2 horas de safari ves mogollón de animales, pero también mogollón de coches, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante también dejárselo al cliente claro la experiencia que va a vivir. Por lo demás, el resto del Parque Nacional Chobe mayoritariamente casi que nos vuelve a aparecer otra vez el desierto de Kalahari, el hábitat Kalahari. Tenemos el área de Sabuti, que es famosa. El área de Sabuti nuevamente es famosa por un lado por la formación geológica, tiene una serie de colinas, algo absolutamente anormal en el paisaje de Botswana, que como decía antes, prácticamente todo el país es llano. Aquí hay 7 colinas, las colinas de Sabuti. Si habéis visto algún documental de Botswana, National Geographic, Savage Kingdom, Reino Salvaje, que tiene bastantes series de capítulos filmados aquí, podéis haber visto el paisaje de las colinas. Estas colinas son famosas porque son escondites de depredadores, que se los pelean entre los leones y los leopardos. Y luego tenemos la anomalía del canal de Sabuti. El canal de Sabuti nuevamente es un canal que están haciendo en ese entramado entre Linyanti, cuando empieza a desglosarse en diferentes canales. Uno de ellos que llega hasta aquí es el Sabuti, pero el Sabuti tiene la anomalía de que pasa años enteros desaparecido. Durante mucho tiempo no se sabía por qué, cada vez está más claro que se debe a temas de movimientos tectónicos que hace que el curso de los canales cambie. Entonces el hecho de que aquí llegue agua o no llegue agua nuevamente afecta a la memoria genética de los animales. Entonces, aunque es un punto muy seco, es un punto muy árido, pero la propia formación hace que siga habiendo mucha concentración de vida salvaje. La falta de agua, todos el curso del canal, determinadas lagunas se llenan cuando empieza la temporada de lluvias, no aguantan todo el año, pero sigue siendo un hábitat muy, porque hay hacia el sur un área, lo que se llaman los humedales de Sabuti, Sabuti Marsh, además hay una manada de leones que es famosa en el mundo entero, la manada de leones de Sabuti. Sabuti Marsh nuevamente es un punto de atracción, porque nuevamente es un espacio abierto donde en cuanto caen 3 gotas de agua tenemos muchísima vegetación para los herbívoros. Entonces es el área más famoso de todo el Parque Nacional Chobe, junto con el norte. Tenemos también, bueno, el
pequeño área del Linyanti, bueno, pequeño dentro del Parque Nacional, hay una parte del hábitat Linyanti que está dentro del Parque Nacional. Entonces, aquí tenemos, bueno, pues en toda esta enorme extensión de terreno, tenemos solamente 3 alojamientos, aquí en el área de Sabuti, aquí en el mapa hay 2 pintados, pero hay 3 en realidad, 2 son de 5 estrellas, gama alta, otros son 4 estrellas. Tenemos uno que no está reflejado en el mapa, porque este mapa es más antiguo, que está en el área de Goja, un poquito al norte, aquí más o menos, hay otro lodge, y ahora desde hace 2 años tenemos uno, perdón, aquí en Nogazá, a ver si mi ratón se quiere estar quieto, en esta zona de aquí. Es muy alejado y no van demasiados clientes, esta es la realidad. También es un área con salinas, con otro pequeño canal, y también es un área con buena vida salvaje. Todo lo demás está despoblado nuevamente con un camping público en Sabuti, con un camping público en Linyanti y con determinados puntos de acampada para operadores autorizados. Entonces, bueno, con esto os he dado una visión. Yo sé que es un poco extensa, pero creo que es importante que entendáis las diferentes áreas de safari y cada vez que veáis en un itinerario que sepáis de qué estamos hablando y cómo posicionarlas en el mapa. Todas entre ellas muy distantes y con tiempos de llegada muy largos, no solo por las distancias que son largas, sino porque los caminos son lo que son. Entonces, ahora, cuando un cliente quiere hacer un safari, ¿cómo se lo organizamos? Bueno, pues solamente hay 3 opciones, porque al final hacer un safari es meterse en el coche y ponerse a buscar animales. Lo puedes hacer con un guía, lo puedes hacer por tu cuenta. Por tu cuenta, en Botswana, estas aventuras self-drive son para muy pocas personas, ¿de acuerdo? Porque todo es muy salvaje y estás absolutamente desconectado de todo, sin posibilidad de suministros, y ante cualquier problema estás en medio de la nada, es muy complicado. Entonces, hay gente que hace rutas en self-drive con un vehículo equipado, etcétera, etcétera. Sí. ¿Las podemos organizar para vuestros clientes? Sí, pero hay que venderlas con mucho, mucho cuidado, ¿de acuerdo? No voy a hablar demasiado de ellas. Las otras 2 opciones, debido a todo lo salvaje que es Botswana, lo mejor es ir de forma organizada para poder disfrutar del safari. Una de ellas es alojándose en lodge. Hemos ido viendo en cada una de las áreas, disposiciones de lodge, etcétera, y la otra de ellas es en un campamento, pero en un campamento que esté organizado por una empresa con profesionales, ¿de acuerdo? Los lodge normalmente, ahora vamos a hablar un poquito más del estilo, porque hay muchísimos, ya habéis visto en el mapa, tenemos por todos los lados, en algunas áreas pocos, en otras unos pocos más, pero todos tienen la característica de que todos son concepto tent camp, es decir, todos son concepto naturaleza, no hay ladrillo, todas las construcciones, no hay construcción, todo eso, caña o lona o madera, pero no hay construcción. Todos están en medio de espacios naturales, bien concesión privada, bien parque nacional, y todos ellos son autosuficientes, porque dentro de los espacios naturales evidentemente no hay ningún tipo de urbanización, es decir, no hay electricidad, no hay agua, no hay nada. El lodge tiene que autosuministrarse de todo para darle servicio a los clientes. Siempre vamos a llevar a los clientes de un lodge a otro en avioneta, y los lodge tienen absolutamente todo organizado para el cliente que está alojado en el lodge, que además está en medio de espacio natural, con lo cual el cliente realmente está haciendo 24 horas de safari, porque es que está escuchando animales por la noche, desde el minuto 1 que se levanta, el coche está en la puerta y ya está haciendo safari, no tiene distancias que cubrir. Entonces es una inmersión en la naturaleza muy total. En Botswana las inmersiones en la naturaleza son muy totales siempre. Entonces, bueno, pues las tenemos de diferentes categorías, dentro de que todos van a tener estas características. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que en líneas generales, al final, un paquete básico con diferentes, por ejemplo, digamos, pues que hacen 2 noches en el Kalahari, 2 noches en el Delta y 2 noches en Sabuti, y terminan en las Cataratas Victoria. Al final vamos a hacer unas 8 noches, ¿qué menos va a hacer un cliente que 6 o 8 noches una vez que viene hasta aquí? Y un paquete completo nunca es barato, incluso con los de gama media, porque tampoco hay gama baja en Botswana. Entonces, lo más básico, el único básico en este país es este que estáis viendo aquí, de la foto que pone básico, que es uno de los más sencillos, que está en el delta del Okavango. Entonces, bueno, pues veis que
tiene nada, es una tiendecita muy sencilla, montada en una plataforma de madera, con unas camas, con tu baño para que te puedas dar una ducha, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos del gran lujo en Botswana, hablamos del gran lujo. Ya podéis hacer idea de esta foto de uno de ellos, pero hay muchísimos en este estilo. Hay, todos los que son de 5 estrellas están en este estilo. Es decir, son tiendas de campaña, como veis, es tienda de campaña, quiero decir que no, cuando digo tienda de campaña, quiero decir que no hay ladrillo, lo que os estaba comentando, bueno, pues son paneles de lona, sujetados con madera, montados sobre plataformas de madera, y la dependencia que está dedicada a que el cliente duerma y que es su casa durante los 3 días que esté allí, pueden ser 120 metros cuadrados. Entonces, y luego con decoraciones, bueno, pues las decoraciones las hay de diferentes estilos, pero en líneas generales todos con un toque de lujo. Tenemos otras cosas más intermedias, desde el más sencillo que hay visto a otros que pueden estar en una gama medio alta, pero siempre son precios altos. Porque, así como datos muy rápidos de Botswana, para viajar, para llegar hasta aquí, la vía de entrada siempre es o a través de Kasane en el norte para hacer el itinerario de norte a sur, o a través de Maun para hacer el itinerario de sur a norte, y lo normal es llegar vía Johannesburgo o vía Ciudad Europea. Y bueno, os he hablado de la temporada de lluvias y la temporada seca, pero realmente la experiencia de safari es fascinante durante todo el momento del año. O sea, simplemente cada una de las épocas da una experiencia diferente, con lo cual es un destino de safari para todo el año. Entonces, bueno, pues hasta aquí espero que no demasiado larga presentación, pero es que es muy denso el país y hay muchas cosas que contar. Entonces, muchas gracias a todos por asistir y a Crown Travel por la posibilidad de dejarnos acercar este destino, que creo que era un poco más desconocido para vosotros y que ahora lo tengáis en mente para poder ofrecérselo a vuestros posibles viajeros.